gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Oh sí, Señor, llénanos de ti. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Gloria a Dios. Aleluya. Fuerte, fuerte ese aplauso al Rey. Tengan todos buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tu pastor no está con nosotros hoy, pero ya viene en camino de regreso para Guatemala. Así es que vamos a orar porque el Señor lo traiga con bendición y también por la palabra de hoy. Amén. Padre, nos presentamos delante de ti rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, suplicándote, mi buen Dios, en esta hora que tú nos recibas con el aroma que nos enseñaban hoy en la mañana, con el aroma del hermano mayor. Que ese sea el aroma que presentemos delante de ti, que sea olor grato, que suba delante de tu presencia. También te pedimos, Señor, que tú traigas a nuestro pastor con bendición, que ángeles tuyos lo escolten hasta acá, Señor, y lo guarden y lo guíen en el camino, en el nombre de Jesús. También ábrenos tu buena palabra, tu buen tesoro, Señor, nútrenos
de los deliciosos manjares que tú has preparado para nosotros hoy. Que nuestros espíritus sean edificados, nuestras almas y aún nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te doy, Señor, la rienda y el control de este momento. Te sujetamos a ti los ambientes. Te pedimos, Señor, que también ángeles tuyos nos visiten a nosotros hoy, seamos ministrados por espíritus de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Les doy las gracias a mis hermanos de la alabanza, de la danza. Pueden tomar su lugar. Vamos a compartir hoy la palabra en un tema que se llama las 4 arcas. Cuando nosotros hablamos de arca y nos estamos refiriendo a la Biblia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿El arca de quién? El arca de Noé, ¿verdad? Sí, hace poco estaba escuchando a un joven equivocarse entre el arca de Noé y el arca del pacto. Entonces dije, vamos a tener que estudiar el asunto. Y hoy vamos a introducir en el tema estas 4 arcas de las que habla la Biblia. Mire, Dios utiliza diferentes cosas o medios para auxiliar a su pueblo, para auxiliar a los que Él ama. Como por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llegó allá a Jericó y Rahab, aquella mujer que dice la Biblia que era ramera, los ayudó. ¿Se recuerda usted de eso? Él se valió de aquella mujer para ayudar a su pueblo. ¿Cuántas veces Dios se ha valido de personas que ha movilizado alrededor de nosotros para que nosotros salgamos beneficiados? Amén. Acabo de enterarme de un testimonio de una mujer que ella trabaja en un lugar y esa empresa se dedica a darle mantenimiento de limpieza a las casas y a los edificios. No sé si usted ha oído ese tipo de empresas, que usted las contrata y ellos llegan y limpian vidrios, limpian pisos y dejan todo nítido. Las contratan en las empresas, las contratan en aquellas, por ejemplo, alguien quiere alquilar su casa y entonces contrata este tipo de empresas para que dejen la casa óptima para alquilarla. Entonces esta persona, que era una de las encargadas de grupos de limpieza, su jefe, que trabaja, tiene, vamos a decirle así, privilegios en la iglesia grande. ¿Usted me entiende, verdad? Entonces había que ir a una de esas iglesias a dar mantenimiento de limpieza. Pero para poder entrar ahí les habían dado ciertas recomendaciones litúrgicas que ellos tenían que hacer si querían entrar con el equipo de limpieza. Entonces ya estaban fusionando el trabajo con las creencias religiosas. Y había que, para no decir nombres, había que persinarse, había que usar agua bendita y otras cosas así, para aterrizarle lo que le estoy explicando. Entonces, esta persona se negó y le dijo al que era su jefe, yo no voy. O sea, yo voy y limpio si usted quiere, pero de hacer todo lo que usted, porque les iban a dar una instrucción ahí antes, ¿verdad? El quien en el orden jerárquico tenía el mayor rango en esa iglesia, por no decir, va a cargos, ¿usted me entiende? Les iba a dar una instrucción y ella dijo, yo no voy. Entonces su jefe le dijo, si tú no vas, pierdes el empleo. Y resulta, mis amados hermanos, que esta persona consulta con sus pastores, porque no es alguien de aquí de la iglesia, ¿oye? Consulta con sus pastores y sus pastores le dicen, sí, pero el código tal y tal y tal dice que tenemos libertad de culto y que no nos pueden imponer otras creencias. Entonces esta persona escribe una carta contestando eso y ni sabe qué pasó. Le reasignaron su trabajo, la pasaron a limpiar edificios y no solo eso, el que era su jefe perdió el empleo. Entonces, ¿será que Dios no moviliza cosas alrededor de nosotros para ayudarnos? Claro que sí. Y esa vez que el pueblo de Israel incursiona dentro de aquel lugar, dentro de Jericó, y vienen persiguiéndolos para matarlos, ni sabe dónde los escondió Dios. En la casa de una prostituta. Ahí escondió Dios
a su pueblo, a los espías que él había mandado. Porque Dios hace como él quiere. También está la vez en que descolgaron por una ventana a David para que no lo matara su suegro. Y hubo personas, su propia esposa pues lo ayuda a escapar. También está la historia de cuando Pablo está una vez en un lugar y lo tienen que descolgar por un muro en una canasta. Yo no sé qué pensaría usted de un pastor, de un apóstol, que usted supiera que en la actualidad iba huyendo y lo tuvieron que bajar en una canasta. Uno dirá, pero bueno, ¿y no está el poder de Dios con ellos, pues? Pero Dios se vale también de cosas físicas para ayudarnos. De cosas que podemos tocar. De cosas como las arcas de las que yo le quiero hablar. Y de personas también, porque digamos, para salvar a todo el pueblo de Israel, Dios movilizó la vida de José para Egipto. Se les anticipó. ¿Se recuerda usted? Imagínese usted eso. Está José, los hermanos, se les despierta una envidia en contra de él. Entonces los hermanos que eran pocos, eran 11 hermanos los que tenía nada más. Entonces vienen los 11 hermanos y lo venden. Primero lo meten preso, le coartan su libertad y luego lo venden a unos que iban pasando y se lo llevan ellos de esclavo. Y ya que están en Egipto, pues usted sabe que Potifar lo compra por precio y se lo lleva de esclavo a su casa. Mientras el tiempo va pasando, él va a dar a la cárcel. Usted conoce la historia, hermanos. Ustedes la conocen. Y ya estando él en la cárcel, el Señor le da a discernir unos sueños. Y de esa manera, un día, el faraón, que era el rey, se entera, lo manda a llamar y le dice, vamos a ver si tú sí puedes discernirme este sueño, interpretármelo. Y él lo interpreta bajo la unción que Dios le daba para hacerlo. Y le dice, tú vas a ser el segundo al mando en todo el reino. Y aquel hombre que sus hermanos lo vendieron como esclavo, cuya historia empezó siendo tan triste, Dios lo catapulta y lo lleva a los primeros cargos de liderazgo de aquel país. ¿Para qué? ¿Para que él se vanagloriara de eso? No, sino porque un día el Señor iba a llevar ahí al pueblo de Israel a resguardarse. Y estando él en esa posición, al ver entrar a sus hermanos, los auxilia. Y usted conoce la historia. Entonces Dios moviliza cosas alrededor de nosotros. Cuando le quiso dar a aquel Saúl, ¿se recuerda usted? El primer rey que tuvo Israel, él todavía no era el rey. Y le quería Dios dar una palabra a Saúl. Y entonces el Señor, de alguna manera, permite que las asnas del papá de Cis, así se llamaba el papá de Saúl, se le perdieran. Y entonces él se va con uno de los siervos de ellos a buscar las asnas. Y él buscando las asnas, llega a donde el vidente, porque así le decían a los profetas en ese tiempo. Y todo era porque Dios le quería dar una palabra a Saúl por medio del profeta. Porque cuando él llega con el profeta ya sabía que él iba a llegar. Y le dice, de las asnas, no te preocupes, esas ya aparecieron allá en tu casa. Lo que pasa es que Dios te quiere decir a ti esto y esto. Y le explica que él va a ser el primer rey de Israel. Y en efecto, el papá dice que ya no estaba preocupado por las asnas a esas alturas, sino que porque Saúl no aparecía. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas cosas se movilizarán alrededor de nosotros para favorecernos? Como por ejemplo que se nos pierdan unas asnas. Porque lo que Dios quiere al final es bendecirnos. Porque lo que Dios quiere al final es hablarnos. ¿Cómo fue que terminamos aquí hoy en la tarde? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué será lo que Dios me quiere hablar? Pero en el plan de Dios, tú ya estabas. Tú estás. Nosotros somos predestinados, preescogidos antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios que antes de fundar el Dios el mundo, ya había elegido los que iban a ser de Él y tú eres de Él. Y el que empezó la obra en ti, dice la Biblia que la va a terminar, aunque sea en el día final. Así es que tú prepárate porque con anestesia o sin anestesia, el Señor va a cumplir aquel pacto que un día empezó contigo. Ahora, yo quiero con anestesia, ¿y usted? Yo pienso que sí. Entonces,
Hay 4 arcas que podemos encontrar en la Biblia, porque fíjese usted que la palabra arca se traduce en el Antiguo Testamento, en hebreo se traduce de 2 palabritas, una es Teba y la otra es Aarón. Y significan caja, cofre, arquilla o ataúd. ¿Por qué el énfasis en ir a revisar los significados de los nombres en el idioma en que fue escrita la Biblia? Porque cuando nosotros estamos leyendo nuestras Biblias en español, básicamente nos estamos conformando con el criterio del traductor. Si el traductor quiso traducir caja, eso es lo que vamos a leer. Si él quiso poner cofre, eso es lo que vamos a leer. Si él quiso poner arquilla, eso es lo que vamos a leer, pero también pudo haber puesto ataúd. Por eso es que vamos y revisamos qué otros posibles significados tiene una palabra, porque nos amplía el concepto de qué es lo que estamos entendiendo en ese momento de esa palabra en la Escritura. Amén. Entonces, así como Dios movilizó todo lo que ya le dije, movilizó a Rahab la ramera, movilizó a la esposa de David para que lo ayudara a que lo descolgaran por la ventana y no lo matara su suegro, que era el papá de la chica. Movilizó a los que ayudaron al apóstol Pablo cuando lo bajaron en una canasta a la orilla de la muralla de esa ciudad. Movilizó el empleo de esta hermana que le estaba contando que el jefe se quedó sin trabajo, mientras que la que lo iba a perder era ella. Movilizó también, tantas cosas que ha movilizado así Dios. Se valió en algún tiempo de arcas. Y estas arcas para nosotros son figura. ¿Qué es una figura? Es un ejemplo. La Biblia dice que lo que el pueblo de Israel vivió en lo literal, nosotros lo vivimos en lo espiritual. El Antiguo Testamento para nosotros es una sombra, dice la Biblia. No vamos a desechar el Antiguo Testamento. Nos es útil el Antiguo Testamento. Ahora, una sombra no proyecta a exactitud la imagen de aquello que usted está viendo. Usted pudiera ver la silueta de alguien que está parado y decir, considero que es mujer. ¿Por qué decís que es mujer? Porque miro que está embarazada. Le miro una pelota aquí, así. O sea, yo calculo que... Además le miro el cabello largo. Una sombra te da una idea de algo. El Nuevo Testamento es el cuerpo de esa sombra. Porque el Nuevo Testamento tú lo lees y lo entendés así, a las claras. Tiene que venir la luz del Espíritu Santo y proyectar sobre ese cuerpo para que nosotros miremos las sombras en el Antiguo Testamento. Entonces, dentro del Antiguo Testamento hay un montón de sombras y figuras que nosotros podemos descubrir solo por la revelación de Dios. Y que Dios desata sobre nuestras vidas porque nos cubre un apóstol. Amén. ¿Cuántos se gozan de eso? De la primera arca que vamos a ver es el arca de Noé, la que usted me mencionó. Entonces cuando cantamos, llevando el arca del pacto, llevando el arca del pacto, no es esta arca de la que estamos hablando, ¿yo? Esta era el arca de los animalitos. ¿Sí se recuerda? Va. El Señor viene y le habla a este Noé en Génesis 6, 14, 15, le voy a leer esta versión, donde dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, segundo y tercero, porque el arca tenía niveles. Lo primero que yo quiero que remarquemos aquí es el hecho de que no había venido todavía el pacto de la gracia. Usted sabe que Israel vivió el pacto de la ley y nosotros vivimos el pacto de la gracia, que se nos fue desatada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aún con todo eso, y bueno,
Este Noé fue antes, ¿verdad? Usted sabe que antes de que se estableciera lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel. Pero aún así, Noé, dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé era un símbolo del pacto que nosotros tenemos ahora, que es el pacto de la gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros somos salvos por gracia. Amén. Nosotros somos, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él y por gracia somos salvos. Leemos en Efesios. No, eso quiere decir, gracia es cuando usted recibe un regalo que no merecía. Y así es la salvación para nosotros. Es un regalo que nosotros no merecíamos, pero Dios nos lo ha regalado por gracia. Y este Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué importante es encontrar gracia ante los ojos de Dios. Porque la gracia es cuando tú eres aprobado. Y Noé encontró gracia cuando uno continúa leyendo, porque sus generaciones eran puras. Porque él era un hombre justo delante de Dios. Porque su genética espiritual no se había contaminado, porque la genética de las personas que convivían alrededor de él en aquel tiempo estaba trastocada, porque la gente cometía bestialismo, eso es copular con animales, la gente cometía homosexualismo y lesbianismo. Pero Noé fue encontrado puro en todo eso, y por eso él halló gracia. Ahora, ¿cómo hago yo en este tiempo para encontrar gracia? Solamente por medio de Jesucristo. Por eso es importante que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, lo hagamos como lo hizo Jacob. Él fue, ¿verdad?, el que se presentó delante de su papá y su papá le dio un beso. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el hermano mayor de él? Esaú. ¿Y quién era el que Dios le iba a dar la primogenitura? Porque la Biblia decía que el primogénito era el que llevaba la primogenitura, era la bendición de la primogenitura. Entonces viene Isaac, que era el papá de ellos, y él ya estaba programado de que el hijo grande era el que le iba a dar la bendición de la primogenitura. Pero el pequeño se pone las ropas del grande, se presenta dentro del papá, le saca la bendición, porque el papá ya no miraba. Le saca la bendición y le saca un beso de padre. Y eso para nosotros es figura de que nosotros nos presentamos delante de Dios con las vestiduras de nuestro hermano mayor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y con ese aroma nosotros nos presentamos ante Él. Y nosotros le podemos sacar un beso a Dios. Y nosotros le podemos sacar una bendición, una bendición de la primogenitura está sobre ti y sobre mí, porque nuestro aroma es el de Jesucristo. Por gracia. Por gracia. Lo único que nosotros pusimos fue nuestra fe. Por fe es que somos salvos. Por medio de la gracia. ¿Cuántos aquí creen? Porque la gente allá afuera no nos entiende y dicen, ay, solo levantan la mano y ya, borrón y cuenta nueva. Pero es que nosotros no hicimos el trabajo lo hizo Cristo en la cruz. Porque si yo digo que necesito hacer algo extra de lo que Él ya hizo allá, entonces el trabajo de Él quedó inconcluso. Y yo me recuerdo que Él dijo, consumado es. Ahora vamos en un proceso de regeneración del alma. Vamos perfeccionándonos en esa misma salvación que Él ya nos dio. Porque cuando le abrimos nuestro corazón a Jesucristo y entra dentro de nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, le da vida a nuestro espíritu. Pero falta que esa vida se desborde y la absorba también nuestra alma y luego nuestro cuerpo, para que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Es un proceso, pero la salvación del Espíritu la tienes garantizada porque le abriste tú
tu corazón a Jesús. Ahora es necesario que pasemos por un proceso de adopción, dice la Biblia. La creación entera, aúna, gime, esperando que se manifieste quiénes nosotros vamos a ser como hijos adoptivos que somos de Dios. Entonces es un proceso de adopción, un proceso de regeneración en el que nos lleva el Espíritu Santo. Por gracia somos salvos. Todos los días deberíamos de estar agradecidos. Empecé por aquí porque habla de la salvación. Hay un arca que nos va a salvar, pero esa arca la tenemos que tomar siendo cristianos. Es lo primero. Al final hay una persona que quiere aceptar a Cristo. Ya me avisaron. Al final vamos a hacer la oración. Y te vas a ir, tú quien quiera que seas, más convencido, más convencida de que le tienes que abrir tu corazón a Jesús. Porque para que te puedas subir a esa arca, lo primero es nuestro Señor Jesucristo. Noé no solo encontró la gracia de Dios, sino que era un varón justo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, lo que le explicaba hace un momento. Pero ¿cómo puedo ser justa yo si ni siquiera conozco qué es lo que Dios llama justo e injusto? Porque Dios tiene sus propios lineamientos y medidas de lo que es justo y de lo que es injusto. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Que él no quería ser encontrado por el Señor en su propia justicia, sino que quería ser hallado en la justicia de Dios. Entonces, nuestra única solución es que alcancemos justicia por el mismo medio, a través de nuestro Señor Jesucristo. Simón Pedro, dice 2 Pedro 1:1, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. ¿Qué es lo que hace que yo esté justificada delante de Dios? Mi Señor Jesucristo. Porque no podía yo pagar por lo que hice. No podía yo presentar nada por mis pecados que los lograra borrar. Tuvo que ser la sangre de Jesucristo la que me justificara delante de Dios. Ahora, Noé significa reposo, y eso nos habla de que esta arca de Noé la hizo el reposo. ¿Qué hizo el arca de Noé? Reposo. ¿Quién hizo el arca? Podríamos decir, la hizo Noé. O podríamos decir, la hizo reposo, porque eso es lo que significa Noé. Tú te estás haciendo un arca alrededor tuya, con el reposo que tú tienes, en la confianza que tú tienes en Dios. Tú tienes que aprender a movilizarte a esa atmósfera de confianza, en donde no importa lo que se esté moviendo alrededor tuyo, tú le das a Dios el beneficio de la duda de lo que Él está haciendo. Y tú dices, por algo está permitiendo el Señor esto. Y yo sé en quién he confiado. Y mi corazón va a estar reposado en Él, porque eso está construyendo tu propia arca alrededor tuyo. Y cuando venga el diluvio, es tu fe la que te va a sostener. No importa qué tan duro golpeen las olas, no importa qué tan duro te llueva, tú ya construiste tu arca de confianza alrededor tuyo. La Biblia dice que el que ha confiado en Dios es bendito de Dios. Jeremías 17:7. Mira el montón de beneficios de confiar en el Señor. El que ha confiado en Dios, dice la Biblia, que es dichoso. El que ha confiado en Dios, dice la Escritura, prosperará. ¿No será, hermano, que los que no hemos prosperado en algo es porque dejamos de confiar en Dios? ¿No será que a veces podemos confiar en algunas áreas de nuestra vida, pero hay otras en donde titubeamos? ¿En donde nos hace falta la fe?
Sí, yo sé que Dios me va a sanar porque yo ya lo conocí a Él como mi Dios sanador, pero cuando viene la prueba económica dudo y dejo de confiar porque no lo he conocido a Él como mi Jehová Jireh todavía, que es Jehová mi proveedor. ¿Quiénes tienen frío? Hermano, ¿me harías favor de poner un poquito más templado los aires? El que confía en el Señor, dice la Escritura, será exaltado. ¿Valdrá la pena que nosotros confiemos en Dios? Eso está en Proverbios 29-25. El que confía en el Señor no será conmovido. Las aguas aquellas que levantaron el diluvio y que, por cierto, ahogaron a toda la creación, a todas las criaturas, no quedó nada, hermanos. Nada quedó vivo, más que lo que iba en el arca. Aquellas aguas representan falsas doctrinas. Pero cuando tú has aprendido a confiar en Dios, no importa qué doctrina te quieran venir a meter, tú sabes en quién has confiado, qué experiencias con quién tú has tenido, cómo Dios te ha auxiliado, cómo la palabra se ha hecho vida en ti. Y nadie te mueve de ahí porque ese es el arca que tú construiste en tu confianza. Una de las características de Noé era su obediencia. Dice siempre en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Para nosotros es muy fácil ahora decir qué pilas Noé, ¿verdad? Pero en realidad el reto que Dios le estaba tirando a él era cardíaco. Porque en aquel tiempo, cuando a él le dijeron que iba a haber un diluvio, nunca había llovido. Dice la Escritura en Génesis 2, versos 5 y 6, Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que de la misma tierra subía un vapor que era el que regaba toda la faz de la tierra. Entonces prácticamente lo que él estaba haciendo era una locura. Así como nos dicen a usted y a mí ahora, que estamos locos, que perdimos la compostura, que nos lavaron el coco. Y usted dígale, no solo el coco, me han lavado el alma, me han lavado el corazón, la sangre de Cristo alcanzó para lavarme todo. Todo. Porque es una locura. Dice la Escritura que fuimos salvos por la locura de la predicación. Entonces, este hombre era obediente a pesar de la locura la supuesta locura que Dios le estaba pidiendo. Entonces hay cosas que Dios nos va a pedir a nosotros, que van a parecer descabelladas, pero nosotros tenemos que ser obedientes. Una noche, como todas las noches, ya después de salir del culto acá y todo eso, me voy a mi casa, el pastor está de viaje, y entonces, usted sabe, nosotros ya tenemos el nido vacío. El síndrome no, pero el nido vacío sí. Y entonces, ya voy entrando así que llevo que la computadora, usted sabe cómo me voy, ¿verdad? Así, como que soy nómada y voy cargando. Rodrigo dice, mamá, cómprate una maleta de esas que jalan así mejor con todo lo que llevas. Pues entonces entro y el Espíritu me dice, echa doble llave. Entonces vengo yo y echo doble llave. ¿Qué pasó? No sé, porque no pasó nada. Pero uno tiene que obedecer a Dios, aunque lo que Dios le esté diciendo a uno es una locura. Yo me fui a dormir como un bebé. Y mi confianza puesta absolutamente en Dios. Pero va a haber cosas que Dios nos va a pedir que nosotros no sabemos por qué. Yo conozco el caso de una hermana que ella se estacionó con su carro, eso fue allá en la ciudad capital. Aquí estaba el poste, y ella se estaciona, y ella iba para el culto. Y el Espíritu le dice, muévete de ahí inmediatamente. Ay, podríamos contestar, ¿verdad, hermanos? Ay, Señor, qué hueva. Ir a buscar otro parque. ¿Y cómo cuesta encontrar?
No, pero la hermana dijo, bueno, el Espíritu dice. Entonces ella se mueve, busca otro parqueo y que evidentemente otro carro se mete en donde ella estaba y cuando ella vuelve a ver, blongón, un camión se fue a ensartar en donde ella estaba parqueada. Por eso le digo, como obedecí, eché a ver, no sé qué era lo que iba a pasar. Pero a mí el Señor me guardó esa noche. ¿Cómo me guarda todas las noches? Tenemos que ser obedientes. Ya le conté esto, pero no todos lo oyeron. Se lo voy a repetir porque me impactó mi corazón. Es una anécdota, es una historia, no sé si sea real, no sé si sea inventada, pero dice que había un hombre que compró un terreno grande y llamó al hijo y le dijo, hijo, yo quiero que tú hagas una casa en medio del terreno. Y el hijo le dijo, me parece, y construye el hijo la casa en medio del terreno. Entonces el padre lo llama y le dice, nos quedó muy bien la casa, pero ahora necesito que circules el terreno. Y el hijo se queda pensando y dice, me parece bien, vamos a circular el terreno. Y circulan el terreno. Entonces viene el padre y lo llama, mi hijo, ahora quiero que me hagas un pozo en la parte de enfrente de la casa. Entonces viene el hijo y le dice, papá, ¿no quedaría mejor el pozo en la parte de atrás de la casa? Porque enfrente así no luce, ¿me entiendes? No, ¿verdad? Le dio sus razones, cualquiera que estas fueran, y viene el papá y le dijo, no, mijo, yo quiero que tú me hagas el pozo en la parte de enfrente. Entonces el hijo fue e hizo el pozo en la parte de atrás de la casa. Entonces la pregunta que se hace es, ¿cuántas veces hizo este muchacho la voluntad de su padre? Y la gente te contesta 2. Y yo te contesto ninguna. Las 3 veces hizo la voluntad de él. En realidad. Pero las primeras 2 veces coincidió que la voluntad de él y la del papá era la misma. ¿Cuántas veces nos pedirá Dios cosas a nosotros? En que cuando estamos de acuerdo con él le hacemos caso. Pero si no estamos de acuerdo con él, no. O sea, le creemos a la Biblia parcialmente. Esta parte me gusta, esta parte no me gusta, la deberían de borrar. ¿No tenés una tijera ahí, mija? Le voy a quitar ese pedazo porque a mí sí no me cuadra esa idea. Entonces, no podemos amputar una parte de la Escritura. El Señor no se dio parcialmente en la cruz, Él se dio completo. Completito, completito, completito. No sacrificó el torso nada más, o las piernas. Se dio todo por nosotros y no espera menos. Y así tenemos que abrazar su palabra completamente. Amén. Noé era obediente. Dios le decía y él hacía. Era una locura lo que le estaba pidiendo, pero él fue obediente. Las medidas del arca tienen un significado. Y de esta manera la harás de 300 codos. El número 300 en la Biblia habla de caminar delante de Dios agradándolo. Porque la Escritura dice que aquel varón de Dios, ¿cómo se llamaba? Enoc, caminó 300 años con Dios, le agradó y el Señor se lo llevó. También aquellos 300 varones que pelearon ¿con quién? Gedeón. Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque ellos agradaron a Dios. El 300 en la Biblia habla de agradar a Dios. Y para agradar a Dios nosotros tenemos que conocer su personalidad. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le desagrada? 300 era el largo, ¿verdad? Del arca. El ancho era de 50 codos. El 50 en la Biblia nos habla de jubileo. Cada 50 años dejaban en libertad a los que tenían deudas en Israel, les devolvían la libertad a los que eran esclavos, les perdonaban sus deudas y les devolvían las tierras que les habían pertenecido a sus familiares por mucho tiempo. Era una orden que Dios había dado. Y esto nos habla a nosotros de
de la misericordia de Dios por nosotros y del perdón que Él nos ha mostrado, que espera que nosotros le mostremos a los demás. Entonces, mire la medida de la que está hecha el arca. ¿Quién hizo el arca? Mi confianza. ¿Qué medidas tiene? Tiene la medida de agradar a Dios. Tiene la medida de poder trasladarle a los demás la misericordia que Dios me ha mostrado a mí y el perdón. También dice que tenía 30 codos de alto, y el 30 en la Biblia es un número sacerdotal. Habla de llevar un sacerdocio delante de Dios. Porque a los 30 años a ellos les permitían empezar el sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, empezó su ministerio a los 30 años. Porque Él estaba cumpliendo todo. Él cumplió en Él toda la ley para poder darnos acceso a nosotros al pacto de la gracia. Esta arca tenía también una ventana. La ventana nos habla de comunión con Dios, porque Daniel, dice la Escritura, que 3 veces al día se ponía frente a la ventana y se hincaba y hacía oraciones y adoraba a Dios 3 veces al día. Entonces, esta arca tiene que tener comunión con Dios. ¿Cuántos quieren estar preparados para el diluvio que se viene? No es literal el diluvio, oye, ahí la Biblia dice que nunca más Dios iba a volver a inundar la tierra como lo hizo esa vez, pero el diluvio espiritual que se viene. Y si usted quiere estar preparado, yo le aconsejo que se haga un arca. Y esa arca la va a ser tu confianza con estas medidas que yo te estoy diciendo. El 30 nos habla de haber alcanzado madurez, de la estatura del varón perfecto. Por eso es que habla de altura, porque es lo que se tiene que alcanzar para arriba. De ya no ser cristianos niños, ofendidos por las cosas. Si el Señor Jesucristo se hubiera ofendido tan rápido como nosotros nos ofendemos por algunas cosas, ya no hubiera ido a la cruz. Ah, no, es que mira cómo se me quedó viendo Pilato. No, yo así ya no voy por la humanidad a la cruz. No. Ni me contestó el saludo que le hice. Y no somos así a veces. No nos podemos dar por vencidos tan rápido, porque el Señor no se dio por vencido con nosotros. De hecho, no se ha dado por vencido. Sigue todavía trabajando. Esa es la primera arca. Y tenía 3 compartimientos esta arca, porque representa nuestro ser trino: espíritu, alma y cuerpo. Una de las plataformas del arca llevaba la comida, en la otra llevaban los animales y en la otra se desplazaban los humanos. La parte donde iba la comida es figura de nuestro cuerpo, porque la comida es la que nos sustenta, nuestro cuerpecito lindo que tenemos. La parte donde iban los animales representa nuestra alma, por animal que es. No, es que eso no lo digo yo. La Biblia dice: el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura y las tendría que entender espiritualmente. Pero cuando usted lee el hombre natural ahí, otra vez volvamos a los traductores, ellos decidieron poner natural. También pudieron haber puesto el hombre animal. El hombre que no ha aceptado a Cristo, la parte del alma, es esa parte que nos quiere llevar de regreso al mundo. Esa es la parte que en el arca estaba representada por donde iban todos los animalitos. Y donde van los humanos, por ser lo de más estima, se refiere al espíritu. Entonces en el arca estás fotografiado tú. Si esto del arca es lindo, hubiera un estudio que yo les di una vez en matrimonio sobre viendo el arca de Noé desde el ángulo del matrimonio, y es bien bonito, porque todo tiene su significado. Digamos, el hecho de que tiene compartimientos.
habla de la individualidad de cada miembro de la familia, de que cómo cada cosa tiene que llevar un lugar. Bueno, en fin, pero ese no es el tema hoy, ¿verdad? Pero tenemos que construir un arca, hermanos, con nuestra confianza. Ahora vamos a ver el arca del pacto. Ya ve que no todas las arcas son la misma. No me esté confundiendo una con otra, pues. Éxodo 25 del 10 al 11. Dice, harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Esta es la primera arca que aparece en toda la Biblia. Esta era la que era conocida como el arca del pacto. Era una cajita, hermanos. El arca era una cajita que estaba revestida de oro puro. Sobre ella había un propiciatorio que se asocia con nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio era una sillita, un asiento que se le ponía encima al arca. En inglés le llaman el asiento de la misericordia, porque habla del trono de Dios y su misericordia por nosotros. Sobre ella iban 2 querubines labrados a martillo de una sola pieza. Y esos querubines nos hablan de la unidad que nosotros tenemos que tener, porque siendo 2 habían sido hechos de una sola pieza. Estaban hechos a martillo, y el martillo tipifica la palabra de Dios, que a veces golpea, pero que nos va dando forma. También podría significar lo duro de algunas circunstancias que hemos vivido que nos han ido formando en la vida. Los querubines que se tapaban el rostro con sus alas y se tocaban así. ¿Cuántos han visto esa figura? ¿Sí? Hablan del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cómo uno le está pasando la estafeta al otro. Hablan de los apóstoles del Cordero, que fueron 12 y no pueden haber más, y de los apóstoles del Espíritu Santo, que son los que nosotros conocemos ahora. Y cómo un grupo le pasó la estafeta al otro grupo. Y cómo esa estafeta sigue pasando hasta hacerse la red apostólica que Dios ha puesto alrededor del mundo hoy. La cajita esta tenía unas argollas también forradas de oro, en las que ellos metían unos tubos para llevarla, y la llevaban sobre los hombros, porque el arca del pacto, su impacto más grande era que llevaba adentro la pura presencia de Dios. No cualquiera en Israel podía llevar el arca del pacto. Solamente de las tribus, una de ellas se llamaban levitas. Era la tribu sacerdotal. Y no cualquiera de los levitas. Tenían que ser los hijos de uno que se llamaba Coat. Se llamaban los coatitas. Porque esto que ellos llevaban, que era el símbolo más grande de la comunión con Dios, ellos no iban a la guerra si no iba el arca con ellos. Porque eso representaba que Dios estaba con ellos. Por cierto, nosotros no podemos salir a la guerra espiritual si no llevamos la presencia de Dios. Nos harían picadillo. Aquello que ellos llevaban sobre los hombros implica responsabilidad. Cuando tú en la Biblia mires sobre los hombros, está hablando de responsabilidad. Y ellos llevaban con responsabilidad el arca del pacto. Las cosas inherentes al mover de la presencia de Dios en los cultos se hace con responsabilidad. Porque es la presencia de Dios la que Dios nos está dando a administrar. Eso también implica llevar una vida de pureza, porque los sacerdotes tenían que purificarse para Dios. Yo no puedo llevar la presencia de Dios a la ligera estando en pecado. ¿Cómo podría ser eso?
dentro de esta caja, la cual dentro de ella manifestaba una atmósfera que para nosotros es sobrenatural. Porque fíjese usted que dentro de ella habían 3 elementos. ¿Quiénes saben qué eran? La vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná. ¿Qué les había dicho Dios a los israelitas del maná? Que lo recogieran y se lo comieran, ¿cuándo? ¿Mañana? Lo que recojan del día, eso se comen. Y lo que ellos no se comían, se engusanaba. Pero el maná que estaba dentro del arca del pacto no le pasaba nada. El tiempo era suspendido dentro de esa caja. Esa caja contenía el olam adentro, la eternidad de Dios. ¿Cuántos aquí llevan el arca del pacto? La presencia de Dios es sobrenatural. Y fíjese usted que esos 3 elementos que iban dentro del arca representan la triunidad de Dios. Y por ende representan a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo contiene en Él la plenitud de la deidad. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Las tablas de la ley, ¿quién las entregó? ¿Quién se las dio a Moisés? El Padre. Entonces ahí va representado el Padre. El maná, que fue el pan que descendió del cielo, representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Hablando del maná. ¿Y qué representa la vara de Aarón? Fíjese usted que esa vara era el báculo que él usaba durante su peregrinación en el desierto. O sea, ellos llevaban una vara para apoyarse, para subir, para bajar. Era un bastón. Lo sobrenatural fue que reverdeciera. En aquel tiempo hubo una disputa para ver quién iba a ser el jefe de todos. ¿Sí? Vamos a ver quién tiene el liderazgo, pero el liderazgo no lo iba a decidir un hombre. El liderazgo lo iba a decidir Dios. Entonces vinieron ellos y dijeron: la vara que reverdezca. Porque eso no podía ser posible. Eso es como que de repente a este mueble que usted esté aquí le empiecen a salir frutos, hojas, ramas. Eso no puede ser si usted está trabajado y usado hace tanto tiempo. Pero eso fue lo que pasó con el bastón de Aarón. Entonces, traigan una vara por tribu, y la que reverdezca es el que Dios eligió para que nos dirija, para que nos mande. La vara en la Biblia habla de tener autoridad. Pero la autoridad que va a ejercer es la que dé fruto, la que no tenga fruto, ¿no? Porque dice que la vara dio almendros, la de Aarón. Miren lo que dice aquí. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Hasta frutos tenía. ¿De quién son los frutos, dice la Biblia? Del Espíritu. Dentro del arca estaba tipificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En tu arca están tipificados ellos 3? ¿Están las tablas de la ley que representan la palabra de Dios en tu vida? ¿Está el maná que representa que tú estás sellado por el Señor Jesucristo? ¿Está la vara? O sea, ¿tienes autoridad porque tienes fruto? La vara que reverdeció. Y esa autoridad es en el ámbito espiritual. Aquí no se trata del que grite más fuerte. Se trata de al que Dios le dio la autoridad. En lo espiritual. Yo quiero llevar el arca del pacto y la quiero llevar con responsabilidad, como la llevaban los levitas. Fíjese usted que los levitas eran como los escogidos dentro de los escogidos, porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios.
pero dentro de ellos Dios sí había escogido un grupo más pequeño. ¿Sabe qué eso significa la palabra iglesia? Iglesia significa un pueblo apartado de. Un pueblo que Dios se apartó para él, eso significa iglesia. Dentro de la iglesia hay otro pueblo que Dios se aparta más para él, que es un pueblo que lleva su presencia con responsabilidad. Amén. Vamos a ir entonces ahora al ver el arca de Moisés. No, hermana, es el arca de Noé. No, es el arca de Moisés. Éxodo 2, del 2 al 3. Dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla. Pero ya le dije que ellos deciden, los traductores, qué palabra usar. Y es la palabra que ahí dice cestilla, bien se pudo haber traducido un arca. De juncos, y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Aquí nos está hablando de la instrucción que nosotros tenemos que tener básica de la Biblia. Y no importa cuántos años tenga usted cronológicamente hablando, biológicamente. Porque usted puede ser que ya tenga 42 años, 38, 29, 87, los que usted quiera. Pero si usted no tiene rudimentos de la palabra, no ha calafateado su arca. La mamá de este Moisés, ¿qué edad tenía Moisés cuando la mamá lo metió ahí? Tenía 3 meses. Entonces Moisés era un bebé. Vino la mamá y agarró brea e impermeabilizó el arca en donde tiró a su hijo al Nilo. Y eso la mamá habla de una iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De una iglesia que le da doctrina básica a su pueblo, que la protege, la impermeabiliza con rudimentos. ¿Qué son rudimentos? Rudimentos son las primeras enseñanzas en cualquier arte, oficio o profesión. Quiere decir que si yo me voy a meter a aprender herrería, tengo que aprender los rudimentos de la herrería para poder trabajar con el herrero. Si no, me voy a quemar un dedo. Si yo voy a aprender carpintería, tengo que aprender los rudimentos de la carpintería, si no me voy a clavar un dedo. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que aprender los rudimentos de la iglesia, de la palabra de Dios. Tenemos que ir y estudiar lo básico. No importa qué edad tengamos biológicamente. No importa, mire, si usted tiene de ser cristiano, pero es que yo soy cristiano de toda la vida, sí, pero tiene que aprender doctrina básica, porque eso va a impermeabilizar su barca para que cuando lo tiren al Nilo, el Nilo habla del mundo. Fíjese usted que en el Nilo habían cocodrilos, habían alimañas, había maleza, habían peligros, pero el niño iba protegido. Y cuando nosotros vamos a esa leche, porque como estamos hablando del alimento de un bebé, ¿y un bebé qué come? ¿Vianda sólida o leche? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y fíjese usted que esa palabra, niño, en el original, abarca desde la etapa de la infancia hasta la adolescencia. Y eso a mí me llama la atención porque a este Moisés, aunque la mamá lo soltó en el Nilo, sacó la doctrina básica, lo dejaron ir, ahí va pues, que Dios lo ayude. Porque el que ya lleva el fundamento de la palabra, se va a enfrentar con el agua de allá afuera, hermanos.
¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? El agua es el agua aquí en figura aquí en la Biblia, ¿qué es? La palabra. Y si van a tirar tu barquilla calafateada dentro del agua del mundo, quiere decir que te vas a encontrar con otras corrientes doctrinales de saber qué cosas. Pero tú vas a ir impermeabilizado porque tu madre, que es la iglesia que te alberga, te ha protegido. Te ha dado doctrina básica. Esa agua no te entra. Aquí dice, instruye al niño y nunca se va a apartar del camino. Pero la hermana de él, en Éxodo 2:4, lo vigilaba de lejos. La hermana, es cierto, se fue a la barquilla en el Nilo, pero la hermana se fue vigilándolo. La hermana habla también de la iglesia. Pero es una iglesia que ya maduró. Entonces hay cierta ocasión, cierto momento en que la iglesia todavía necesita supervisión. A veces hemos dejado de entender o hemos entendido mal ciertos conceptos. Por ejemplo, hermana pastora, fíjese que yo quiero ir a orar por una señora que está enferma. Ok. ¿Usted qué piensa? Mira, hermana, pero ella es cristiana, mamita. No, fíjese que ella pertenece a una secta, que no sé qué, que no sé cuánto. Mamita, yo soy de la opinión que no vayas. A la hermana, pero la misericordia es para todos. Sí, mi amor, pero se te puede manifestar la señora. ¿Estás tú preparada para lidiar con eso? O mejor, mandamos al grupo de visitación, ellos están capacitados para eso y ellos pueden ir y trasladarle el evangelio y quizás el Señor de una vez hace la obra y la sana. Tenemos normas, tenemos reglas, tenemos jerarquías en las que Dios trabaja. La Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Y cuando tú vas a revisar esa palabra orden en el original, habla sucesión fija de rangos. Entonces Dios trabaja por rangos. Bueno, mientras la iglesia es pequeña, necesita que la vayan vigilando. Como iba vigilando ella a su hermano. La hermana mayor vigilaba al hermano menor. Pero en la medida que la iglesia crece, Dios le va a ir dando discernimiento a esa misma iglesia. Así como me pasó que le conté que Dios me dijo, echa doble llave. Tú mismo vas a discernir cuando ese viaje es de Dios o no es de Dios. Ya no vas a tener que venirnos a preguntar a nosotros. Porque eso es en la etapa en la que tú todavía te vas desarrollando, vas discerniendo, no has aprendido a discernir los ambientes, no has aprendido a discernir lo que viene adelante en tu vida. Estás en la etapa niño, pero tienes que crecer. ¿Por qué le digo que la hermana es también la iglesia? Porque en esta cita de Cantares 8:8 dice, tenemos una hermana pequeña y todavía no ha desarrollado. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el Señor para casarse con ella? Se lo estoy parafraseando, no me va a pedir la versión, ¿va? Ella todavía no está para matrimonio. Esa parte de la iglesia es parte de la vida verdadera, pero se quedó niña. ¿Y cómo sé yo si la iglesia se quedó niña? Porque sus actitudes son de nena, son de nene, hace berrinche, patalea, escupe, patea. Dios mío, y el que se va a casar con ella ya viene y ella no madura. ¿Quién está haciendo la pregunta? La hermana mayor. Note los dos estados de una misma iglesia. Entonces tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Está bien al principio te vamos a calafatear la canastilla, está bien, pero tienes que madurar. Y para crecer no hay nada mejor que la leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que me va a hacer crecer? La leche. No importa que yo ya haya crecido, la leche siempre es buena porque la leche fortalece los huesos. No importa que yo ya me sepa la doctrina, siempre es bueno volverla a oír. Porque le da fuerza a mis huesos. Y en los huesos está el espíritu, dice Eclesiastés. Fortalece mi espíritu tener buen control de la doctrina. Amén. ¿Y qué hacen los huesos con el cuerpo? Le da estructura al cuerpo para aguantar el peso de los músculos. Hay cosas que nosotros no vamos a poder soportar sobre nosotros si no tenemos doctrina. Hay profundidades de la palabra que nos van a querer compartir y en vez de ser bendecidos vamos a salir locos. Que la reina del cielo, ¿qué? ¿Qué es ese rollo de la reina del cielo? ¿Que las trompetas cuáles? ¿Que los ayes cómo? Ay, no, ese rollo yo no me pasa de aquí, me indigesta, esa escatología a mí me indigesta. No hay estructura. No hubo leche que le diera fuerza a esos huesos para que ellos puedan recibir la doctrina que viene, que es una doctrina apostólica. La doctrina apostólica desarrolla dientes en la iglesia para que pueda masticar y digerir cosas más profundas. Obviamente el crecimiento lo da el Señor, dice la Biblia, en 1 Corintios 3, del 6 al 8. Está hablando Pablo, él dice, miren, yo planté la palabra, vino Apolos y la regó. No en el sentido que decimos la regó ahora, ¿verdad, hermanos? La regó Apolos, no. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que ciega son una misma cosa, pero cada uno reciba su propia recompensa conforme a su propia labor. Aquí lo que está diciendo es que dentro del cuerpo de Cristo unos ministros hacen una cosa, otros ministros hacen otra. Si se da cuenta la diferencia de la prédica de hoy en la mañana a la de ahorita. ¿Sí o no? Entonces, son dos funciones distintas, son dos funciones diferentes, pero cada uno está haciendo la labor que Dios le puso a hacer. Y vamos siendo edificados y ministrados con diferentes funciones. Dios lo planificó así y es a propósito. Son 5 funciones distintas, pero el que nos hace crecer es Dios, porque la gloria es para Él. Aquí no es de que, ay, gloria a Dios por el hermano de la mañana, ay, gloria a Dios por la palabra magistral de la tarde. No, hermanos, la gloria es de Dios, porque Él es el que da la palabra. Uno riega, eso sí, el hermano de la mañana va a tener su galardón conforme a su labor y yo conforme a la mía. Eso es lo que dice esa cita. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno con su propia recompensa de acuerdo a su labor. Y así cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Los que están enseñándole a los niños, las maestras de sala cuna que también le dan clases a los bebés, aunque usted no lo crea. También los bebés reciben clases, los de sonido, los de cámaras, los que danzan, los que adoran, los que sirven Santa Cena, los que limpian, los que lavan baños, los que miramos lo administrativo. Todos tendremos nuestra recompensa si nosotros llevamos con responsabilidad las cosas que Dios nos ha dado. Porque quiere que le diga algo, la Biblia dice, en lo poco tú me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo que Dios va a inspeccionar para darnos lo mucho? ¿Cómo nosotros cuidamos lo que a nuestros ojos era poco? Porque un hombre nunca empieza siendo un hombre desde un principio, siempre es dado en embrión. Y de ahí se va a desarrollar. Entonces no es de menospreciar lo poco. Y por último, y para terminar, vamos a ver el arca de José. Génesis 50, 26. Y murió José
a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un arca, podría haber sido traducido ahí, pero tradujeron ataúd porque ya estaba muerto, pues, ¿verdad? Es correcta la traducción. En un ataúd en Egipto. Esta arca es el arca que vamos a elegir para morir. Pero no le estoy hablando de la muerte donde se interrumpen los signos vitales del hombre y muere. No. Le estoy hablando de aquella parte en donde el Señor dice, toma tu cruz, sigue en pos de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Aquel hombre, José, comprometió a su pueblo y les dijo, yo sé que Dios un día los va a regresar a ustedes a Canaán. Cuando eso pase, no vayan a dejar mis huesos en Egipto. Me hacen favor y agarran el arca esa en la que me van a poner, que no era el arca del olvido. El arca esa, solo los de mayor edad entendieron, ¿va? Por eso las risitas fueron pocas. Agarran el arca, agarran mi ataúd y me regresan con ustedes. ¿Sabe usted que de todos los que salieron de Egipto hacia Canaán, solo 3 personas entraron? La demás generación pereció en el desierto y los que entraron fueron la generación que Dios levantó del desierto. Y esos 3 que entraron fueron Josué y Caleb, en quienes dice la Biblia que había un espíritu diferente. Fueron los únicos que entraron por eso. Si quieren apagan los aires, hermanos, porque aquí estamos en Siberia. Los hermanos están poniendo suéter. Ya te había dicho, hijo. Y este varón, él sí salió de Egipto y entró a Canaán. Pero su boleto de entrada era que iba muerto. De todos. De todos. Fue el único que no padeció sed en el desierto. Fue el único que nunca tuvo hambre, ni se quejó porque no había comida ni abastecimiento. Fue el único que no se recordó de Egipto diciendo, ay, los melones, las cebollas y los puerros de Egipto, qué buenos eran, como hizo el pueblo de Israel. Este varón nunca se le hincharon sus pies al caminar por la arena del desierto. Jamás se quejó del sol abrasador. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros morimos a nosotros mismos, el desierto se hace fácil. Hace un tiempo yo le decía al Señor, Señor, ¿te recuerdas aquella prueba que yo pasé tan dura? Aquella prueba, Señor, porque yo vengo y le pongo, catalogo las pruebas por las que el Señor me ha pasado, los desiertos, ¿verdad? Entonces yo digo, este desierto fue horrible, este fue espantoso, este fue hiper, mega espantoso, y así. Entonces yo tengo mi desierto que yo pasé, que yo le digo, Señor, ese desierto fue el peor desierto de todos los que tú me pudiste haber pasado, no se te pudo haber ocurrido algo peor. Y entonces el Señor me habló y me dijo, no, todos los desiertos eran iguales de horribles. En ellos había falta de agua, en ellos había falta de sombra, en ellos había hambre, en ellos había... Lo que pasa es que tú el primer desierto lo pasaste niña. Y en la medida que has ido creciendo, en la medida que uno va muriendo a uno mismo, los desiertos se empiezan a sentir diferentes. La confianza en Dios empieza a crecer. Uno ya más o menos empieza a conocer cómo Dios trabaja. ¿Usted ha oído ese dicho que dice, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? ¿Ha oído usted? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Por ejemplo, si yo vengo y me pongo a hacer esto, ¿qué ocasioné en el piso? ¿Para qué tanto brinco si el terreno es plano? Nosotros a veces hacemos esos brinquitos de berrinche cuando estamos en el desierto. ¿Logramos cambiar algo las cosas? No. Entonces ahora yo digo, ¿y para qué hago berrinches? Y de todos modos Dios va a hacer lo que Él quiera. ¿Verdad? Entonces me estoy tranquila en mi puesto viendo cómo Dios reacciona y digo, bueno, Dios algo va a hacer porque de todos modos siempre hace algo.
de alguna manera me va a sacar, porque de todos modos Dios siempre se glorifica. Entonces ahora me preocupo menos, confío más. La que cambió fui yo, no los desiertos. No es que haya desiertos peores que otros. Lo que pasa es que hemos ido madurando. La piel la tenemos ya más morena de tanto sol. Ya aguanta más las inclemencias de los desiertos. No es que eso es bíblico, porque hay una que dice, morena soy, pero codiciable. ¿Por qué? Porque lo codiciable se lo daba el hecho de que ella había crecido. Ella era como las tiendas de Cedar, que eran unas tiendas que ponían en el desierto, que las hacían de pelo de camello y eran negras. O sea, ella lo que estaba diciendo, yo soy negrita, pero a mí me desea el Señor. ¿Cuántos quieren pasar el desierto sin decir nada? Si usted quiere lograr eso, usted tiene que poner su mirada en Cristo, en lo eterno. Segunda de Corintios 4, 16, 18 es el último versículo y vamos terminando, y le voy a pedir a los de la alabanza que suban, por favor, a ayudarme. Dice, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Malaquías había dos grupos de personas conversando entre ellos. El primer grupo estaba renegando de Dios. Y dice la Biblia que Dios los estaba oyendo a los dos grupos hablar. Ese grupo decía, en balde servir a Dios, si de todos modos miren todo lo que nos pasa. Pero el otro grupo no. El otro grupo tenía por aprecio el servicio a Dios. De hecho, el Señor dice en una de esas partes, a uno de los versículos del libro de Malaquías, que Él va a tener compasión de ellos, como tiene compasión el Padre por un hijo que le sirve. En aquel día tendré compasión de ellos, como tiene compasión el Padre por un hijo que le sirve. Todas nuestras reacciones están siendo anotadas en un libro memorial. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todo. Dios que hizo los ojos mira todas las cosas. Dios que hizo los oídos escucha todas las cosas. Y nosotros no podemos darle la espalda a Dios porque un hombre nos defraudó. Porque los humanos siempre vamos a defraudarnos unos a otros. ¿Soy un ser imperfecto queriendo buscar la perfección en los demás? ¿Cómo es posible eso? Yo también he defraudado a otros. Tú también has defraudado a otros. Pero a Dios no le podemos dar la espalda. Él permanece fiel por siempre. Ahora es tiempo que nosotros tomemos de esa naturaleza y permanezcamos fieles por siempre. A los que quieran hacer esa arca junto conmigo, que quieran tener ese equilibrio, porque 4 son las arcas y el 4 en la Biblia es equilibrio, ¿por qué no pasan acá conmigo? Y vamos a orar juntos a Dios. Y le decimos al Señor